Muy bien, seguimos en Pensar en Nada y en el bloque que sigue a continuación estamos con un nuevo invitado porque sí, en esta oportunidad lo invitamos al sociólogo Daniel Feierstein, a quien ya le vamos a compartir la pantalla de este nuevo streaming acá en Pensar en Nada para charlar junto a él sobre una nota que muy buena. Buenos días, te saludamos Elena y Diego desde Pensar en Nada. Daniel. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bien, todo bien. Bueno, nosotros te presentamos, sociólogo, investigador de CONICET. Además, encontré en tu currículum que no sabía después, en todo caso, para cerrar, podemos comentar de qué se trata el Tribunal Permanente de los Pueblos. Pero lo que te convocaba en esta oportunidad era para charlar en este contexto de la pandemia, del aislamiento preventivo social y obligatorio, que notamos nosotros en Pensar en Nada, lo venimos siguiendo el tema, de esta flexibilización, inclusive de cierta naturalización, incluidos los movimientos anticuarentena. Bueno, vos este último 8 de octubre publicaste para el espacio Nodal una nota que estaba titulada Entre el negacionismo y la naturalización. Si nos podés comentar más o menos de qué se trata. Sí, un poco el objetivo de varias de las intervenciones que traté de hacer este tiempo era que yo ya venía planteando, te diría que desde que apareció esto en China, desde el mes de febrero, en nuestro país, que teníamos que estar muy atentos a un riesgo muy fuerte, que era que ante procesos de crisis, ante procesos de ruptura muy radical de nuestra vida cotidiana o de situaciones que nos confrontan con la muerte colectiva, una actitud muy común es la presencia de procesos de negación o de naturalización, que implica tratar de hacer como si esa situación no existiera, ¿sí? O tratar de sostener nuestra vida cotidiana sin ningún cambio. Y son reacciones bastante comunes, diría, y que son parte del aparato psíquico de todos nosotros, y que lo que me preocupaba era que se pudiera tomar en cuenta como acciones de las autoridades, como decisiones políticas y de gestión de la pandemia, este elemento sobre la mesa, porque podía jugar muy en contra de un conjunto de medidas y de necesidades sanitarias. Lamentablemente, eso no fue escuchado ni en su momento, ni bastante después, y nos encontramos con que recién saltó a la palestra cuando, después de venirlo sosteniendo por varios meses, no sé qué pasó, que cuando lo planteé como hilo de Twitter en el mes de agosto, generó una gran explosión y Recién quizás ahí hubo. Claro, y la posibilidad de entenderlo cuando ya estábamos en pleno, Stanley Cohen lo llama estado de negación, ¿sí? Pero esta situación donde realmente nos encontramos en algo que es bastante común en todo el mundo, pero que tuvo mucha más fuerza en la Argentina, producto de un montón de factores que después, si quieren, podemos ir charlando, y que tuvo que ver con esto de la profundidad del proceso de negación, ¿no? Y de esta dificultad para implementar cosas básicas, no solo grandes medidas de restricción, que en algunos casos son necesarias, sino incluso modificaciones menores pero fundamentales en nuestra vida cotidiana, desde el uso correcto del barbijo hasta tratar de evitar los espacios cerrados, hasta tratar de minimizar los encuentros, digo, una cantidad de cuidados que uno tendría que ir implementando, que no ha habido mucha campaña tampoco para tratar de hacernos entender cuáles son y cómo hacerlo y cómo hacer las cosas un poco mejor, y que ha generado esta situación tan trágica, ¿no? De tener semejante nivel de contagios y de muerte en el país. Vos hablabas recién de que no había tanta campaña y yo pensaba en cómo veías, bueno, algo que en muchos lados se critica. Yo te sigo en Twitter y te veo ahí como das, no das clase, pero bueno, sí es docencia con muchas de tus posturas. Mucha gente te pregunta y contesta, pero digo, ¿cómo ves la cuestión de la comunicación del gobierno, ¿no? No solo en cuanto a la salud, sino como en general, porque digo, tuvimos así periodos donde esperábamos el anuncio oficial, la conferencia de prensa, y después pasó a ser un vito de unos minutos, y después hasta la pregunta de, bueno, si no hay cuarentena, ¿no? O sea, como
como una degradación, o bueno, ¿qué pasó, no? Digo, como, no para poner toda la responsabilidad en el gobierno, o sí, pero bueno, por ahí que nos contaras tus reflexiones al respecto. Tal cual, yo creo que hay responsabilidades muy cruzadas y hay que irlas entendiendo y desmenuzando, no por una cuestión de buscar un culpable, sino para entender lo que nos pasa y tratar de hacerlo un poco mejor, ¿no? Y vos planteabas un tema que es muy importante y que es uno de los temas que ha sido las formas de comunicación, ¿no? Y me parece que han sido muy erradas, diría, prácticamente en todo momento, salvo quizás el primer mes, te diría, o los primeros 20 días. ¿En qué sentido? Hubo como una primera cuestión muy potente de plantear, bueno, vamos a hacernos cargo, vamos a elegir la vida por sobre la economía y vamos a atacar esto para impedir que ingrese en nuestro país y produzca el desastre que veíamos que estaba produciendo en Europa. Y esa primera actitud fue muy buena, incluso el modo en que se la comunicó, pero después entramos en una secuencia, como que hubo diría, un enamoramiento de la propia forma de comunicar, y que fue muy contraproducente, ¿no? Que era llevar tranquilidad en un momento donde no estábamos tranquilos y donde la situación era grave, tratar de compararnos con otros países y mostrarnos como el ejemplo, y esto generó un efecto muy contraproducente, porque claro, cuando empezó a agravarse la situación, generó como una sensación de mucha frustración, de mucha desazón, y quizás esto tenía que ver con no poder asumir los puntos de partida en los que estábamos, que era asumir la situación de la sociedad argentina, primero como parte de América Latina, segundo como parte de una sociedad que venía de 4 años de destrucción en el macrismo, pero además diríamos un proceso un poco más largo de destrucción, porque también parte del segundo gobierno de Cristina ya fue muy problemático en ese sentido. Entonces veníamos de una situación de fuerte destrucción del aparato estatal, en una situación que es una de las peores del mundo, porque es la mayor desigualdad, el mayor hacinamiento, que lo estamos viendo, que bueno, las situaciones más graves, con la excepción del delirio de Trump en Estados Unidos, han sido fundamentalmente sociedades latinoamericanas, o bueno, India, Sudáfrica, digo, sociedades que tienen características equivalentes. Y me parece que todo esto fue jugando muy en contra y fue impidiendo manejarnos con las herramientas que podíamos tener, así que era ser más, como más podríamos decir, por un lado, más realista con respecto a cuáles eran nuestras condiciones de partida, que de ninguna manera íbamos a poder ser el ejemplo del mundo, porque no teníamos condiciones para ser el ejemplo del mundo, aun si hiciéramos todo bien. Y que lo que sí podíamos tratar de hacer era un papel más digno en América Latina, tratando de prever las situaciones que podíamos conocer que iban a ocurrir, ¿no? Y me parece que acá hubo problemas tanto de gestión como de comunicación para entender esto. Después podemos ir al problema más social, ¿no? O al rol de la oposición, que también fue tremendamente dañino, pero por eso digo que hay acá como distintos elementos y variables para poner en la mesa, pero las de gestión de la pandemia, que tienen que ver con la postura del Ministerio de Salud, sobre todo, y la de las formas de comunicación fueron muy dañinas. Creo que el Ministerio de Salud de Nación nunca terminó de entender la lógica de la pandemia, y esto fue un problema, ¿no? Creo que se apostó por una estrategia que era lo que se insistía, el famoso aplanar la curva, que era muy problemática, y más en un país latinoamericano, donde lo único que podía ser exitoso era suprimir el virus, y para suprimir el virus no había que aplanar la curva, había que aplastar la curva, había que eliminar el virus, y en los primeros momentos eso hubiese sido posible, y en América Latina es la única posibilidad, porque vos tenés una parte muy importante de la población que no puede implementar los cuidados necesarios, porque no tiene las condiciones sociales para implementar esos cuidados. Entonces la única posibilidad es que el virus no llegue ahí, porque si el virus llega a los barrios populares, sabíamos que iba a pasar lo que pasó. Ahí ya era muy difícil revertirlo, ¿sí? Porque no es lo mismo si vos tenés condiciones para tomar medidas de distanciamiento, que en algunos lugares existen, y eso es preocupante porque no se implementan, y otra cosa es cuando vos tenés lugares donde no tenés esas condiciones, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros también en pensar con distintos antropólogos y analistas lo vinimos analizando justamente eso. En el caso que llegara a los barrios donde en algún momento se preocupaba por la conectividad y la escolarización, pero claramente si entra a algunas familias, a algunas casas, el tema de determinados cuidados iba a ser imposible de acatar.
Es verdad que lo que decías, ¿no? Que el análisis que venías desarrollando, hay varias aristas, varios elementos para desprender, y poder de lo que podría haber hecho o lo que viene haciendo el gobierno y el ministerio a más lo social. Vos en algún momento de la nota separás, o mejor dicho, en la introducción, en lo que es el fenómeno de negación como proceso psíquico y el negacionismo como ya un constructo ideológico. Y ahí ya aparecen palabras como hartazgo, cansancio, que bien vos desarrollas en la nota, que fue tanto utilizado por la oposición en estos movimientos anticuarentena, pero también en otros lugares del mundo donde se llevaron justamente las medidas contrarias. Sí, tal cual. O sea, me parece que era importante distinguir por esto, para entender que el proceso de negación es parte del aparato psíquico de todos nosotros y que es algo con lo que tenemos que luchar todos. Incluso los que creemos que lo estamos entendiendo, o incluso un gobierno que busca una medida de cuidado, que hay formas de naturalización y negación que son parte de nuestra estructura psíquica y que las tenemos que conocer para enfrentarlas, digamos, ¿no? Ahora, otra cosa es cuando eso se construye como sistema ideológico de representación, cuando hay un vanagloriarse en ese negacionismo, cuando no se trata solo de una respuesta psíquica, sino que hay una intencionalidad. Y creo que acá hubo un sector de la oposición que inicialmente era más marginal, porque hay que recordar que gran parte de la oposición con responsabilidad de gestión, durante los primeros 2 meses, tuvo una actitud de mucho compromiso y mucha responsabilidad, digamos, en articular políticas comunes. Pero que hubo otro sector de la oposición, muy en especial Patricia Bullrich, Mauricio Macri, que sí apostaron, Miguel Ángel Pichetto, sí incluso algunos sectores de otros partidos como Experto, como Milei, digo, que apostaron a intentar boicotear las medidas de cuidado desde el primer minuto, ¿no? Y esto me parece que sí se estructuró con esas formas de negaciones planteadas como marco ideológico, ¿no? Esta idea de la pandemia no existe, es una exageración, si al final igual siempre se muere gente, digo, una cantidad de elementos que ya estructuraban esa negación como constructo ideológico, ¿no? Me parece que esto, bueno, lo hemos visto aparecer en todos los países del mundo, ha sido muy feroz en España, al igual que en Argentina, ha tenido su peso en Alemania, ha sido muy feroz también en Estados Unidos, y es un momento, podríamos decir, del mundo en el cual esto agrega un problema adicional a la hora de la gestión de una pandemia, ¿no? O sea, que es el daño que esto puede hacer y sobre todo en sociedades que tienen tanto problema para imponer algunas normas de cooperación al conjunto y sobre todo a los sectores dominantes, ¿no? Porque creo que se conjugaron varias cuestiones en que no pudiéramos suprimir el virus, que es una pena porque tan cerca que estuvimos, ¿no? Porque recordemos que en el mes de abril nosotros teníamos el virus suprimido en todo el país, menos el área metropolitana de Buenos Aires y Chaco. Esto es, teníamos una situación realmente que podía acercarse a la de Nueva Zelanda, por plantear uno de los mejores países, y necesitábamos solo ese control en Buenos Aires y en Chaco, y acá jugó muy en contra no ser capaz de controlar con más dureza a las personas que volvían del exterior, que eran miles de personas que se les permitió volver a sus casas bajo la promesa de que se iban a aislar, lo cual era un absurdo pensando en términos de la sociología argentina y del comportamiento de los sectores medios, y la falta de trazabilidad de esos casos cuando eran pocos y se podían trazar para tratar de identificar muy rápidamente y aislar a las personas que iban siendo detectadas, ¿no? Y me parece que este problema, esta falta de reacción, esta dificultad para aplicar ciertas normas sanitarias, ciertas normas de cooperación en abril o al comienzo del mes de mayo, bueno, implicaron la irradiación del problema, el crecimiento y el descontrol lógico en cualquier país latinoamericano, ¿no? Y digo, es una pena porque se vincula esto que decíamos, ¿no? No solo al rol del negacionismo, sino a la dificultad para poder entender la importancia del cumplimiento de normas de cooperación y sobre todo en los sectores medios urbanos y en los sectores más acomodados de nuestra población, que están muy acostumbrados a no cumplir la ley en ningún aspecto,
creo que el campo impositivo es otro ejemplo, ¿no? La evasión fiscal, Sí. y bueno, y que se expresó también en el plano sanitario, y fue una pena, porque una situación que creo que el gran logro argentino había sido implementar las restricciones muy temprano, cuando todavía no había, Ujú. no había crecido, no se había generado contagio comunitario, y perdimos esa chance por una cantidad de problemas y errores donde tenemos esos tres elementos, ¿no? Los problemas de gestión y comunicacionales del gobierno, los problemas de la irresponsabilidad de ciertos sectores de oposición y los problemas del comportamiento social, ¿no? Y la dificultad para entender la importancia del cumplimiento de las normas en un contexto de crisis sanitaria. Daniel, una comparación que hacías vos y en tu artículo, y me pareció, por lo menos a mí, que fue bastante gráfica y cruda, sobre todo cuando se está analizando si no faltó más mostrar en los medios de comunicación el dolor, la tristeza como para buscar la emoción o conmocionar a estos sectores que aparentemente siempre seguían por si no lo veo no pasa. Me pareció como muy fuerte y a la vez clarificadora la comparación con el autoconvencimiento y el negacionismo en la situación de nuestra última dictadura militar. O sea, no pasa, no está pasando, no hay desaparecidos, y es instalado en un determinado sector de la sociedad. Bueno, uno que ya después de tantos años, y sobre todo en un país donde los organismos de derechos humanos han tenido mucho trabajo, volver a hablar de esto, de que no lo creo, no me importa, o si no me pasa a mí no es real, es como bastante choqueante pensar que uno vuelve a revivir esa situación, ¿no? Sí, por eso yo tomaba esa analogía para ver si lograba movilizar con esa analogía, en el sentido de decir, ya hemos vivido esta situación, ya hemos vivido una sociedad que decía que no pasaba algo que estaba pasando, ¿no? Es decir, bueno, tratar de poder convocar eso, ¿por qué? Por esto, porque la negación es un proceso humano. Entonces, me parece que es importante poder entenderlo para poder revisar nuestra propia negación y enfrentarla, ¿no? Y me parece que en ese sentido se nos dio la peor combinación, porque a mí me preguntan mucho este tiempo, ¿cómo puede ser que nos haya ido tan mal, incluso comparando con países cuyos gobiernos fueron negacionistas, ¿sí? Como el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, cuando en la Argentina esa no fue la situación. Y el problema es que a nosotros se nos dio una combinación muy mala, ¿sí? Que es la siguiente. Por un lado teníamos un gobierno que aparecía preocupado y que estaba preocupado por la pandemia, pero que transmitía exagerada tranquilidad. Y entonces esto no permitió ni siquiera que jugara lo que Roberto Echenique llama esta inmunidad del cagazo, que es, bueno, la gente que se asuste ante los muertos que vemos que aparecen. ¿Por qué esto no ocurría? Porque a diferencia, por ejemplo, de Brasil, donde vos tenías un gobierno que estaba diciendo esto es una mentira, no pasa nada, ¿qué ocurre? Hay gente que le cree al gobierno y hay gente que no. Y entonces la gente que no le cree al gobierno dice, aunque el presidente me diga que no pasa nada, yo me voy a cuidar porque estoy mirando lo que pasa en Europa, estoy mirando lo que pasa en otros países, estoy mirando lo que pasa en Estados Unidos, pienso que esta pandemia sí es seria, y entonces, aunque el presidente me diga que no pasa nada, me voy a quedar en casa y me voy a cuidar porque no quiero contagiar a mis seres queridos, porque no me quiero contagiar yo. En los países donde el gobierno mostró cuidado y voluntad y capacidad de cumplir la norma, también sirvió porque logró convencer a la población de la importancia, logró implementar una serie de normas de cuidado y esto logró también reducir el contagio. La combinación argentina fue letal porque teníamos un gobierno que no era negacionista y entonces la población que quería cuidarse confiaba en el gobierno, pero a su vez quedaba un discurso de demasiada tranquilidad. Entonces, el que estaba en contra del gobierno tenía un discurso opositor negacionista que le decía todo esto no existe, la cuarentena es innecesaria, nos está generando sufrimiento sin motivo, y entonces salía y no se cuidaba. Y teníamos un sector oficialista que decía, tenemos un gobierno que nos cuida, pero que nos dice que el sistema de salud está controlado, que todavía tenemos camas,
que no tenemos que bajar los brazos y nos tenemos que cuidar, pero que la situación no es tan preocupante, aun cuando era y es terriblemente preocupante. Y eso generó un cóctel terrible, ¿sí? En el sentido de decir, a mí me parece que parte de la falla de la comunicación no fue a partir del mes de junio, julio, poder dar cuenta a la población de la gravedad de la situación. En lugar de decir, miren, tenemos todo controlado y estamos mejor que todos estos países que se mostraban en la filmina, decir, estamos muy mal, no hemos podido controlar la situación y le pedimos por favor que se queden en sus casas porque esto va a terminar mal. Esto creo que tuvo que ver con el incumplimiento de los 15, 17 días de aislamiento en julio, que hubiesen cambiado todo también en la ciudad de Buenos Aires, hubiesen permitido un control. Se decretó el aislamiento, pero con tal nivel de tranquilidad que no se cumplió. Sí, porque el aislamiento fue una medida más, en lugar de plantear, bueno, estamos muy mal, nos salió mal lo que pensábamos, la situación es grave, se ha descontrolado en Buenos Aires, les pedimos por favor que por 17 días se queden encerrados en su casa y no salgan. Esto no se hizo de esta manera y entonces fue como una especie de como si, un ni, que generó esta situación muy manejable, porque tenemos 500 muertos diarios, 400 muertos diarios. Es una situación que aterró a Europa, donde todo el mundo se quedaba en su casa muerto de miedo y seguimos circulando como si no pasara nada, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y sobre también nos venía pasando cuando uno ya transitaba por alguna situación de emergencia o esa vez que salía, esa única vez que salía en la semana, como aparecía ya mucha gente en la pública y sin embargo los controles estaban totalmente abiertos y no había ningún tipo de medida que justamente controlara. Era como un control descontrolado, por decirlo de alguna manera. Okay. Daniel, muchísimas gracias por esta participación. Igual tu nota es optimista, cierra con optimismo. Uno ya está medio pesimista con todo esto, pero cierra con optimismo, invitando a la reflexión de qué comunidad queremos, qué sociedad queremos para adelante. Muchísimas gracias, Daniel, por esta participación, en Pensar en Nada, y será un abrazo grande y será hasta la próxima, entonces. Cómo no, gracias a ustedes, y hay que ser optimistas y tratar de pensar formas de revertirlos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, era Daniel Feierstein, sociólogo, investigador, y bueno, estaba compartiendo ahí con nosotros nada, para seguir reflexionando cuál es la situación de la pandemia, los controles, y si estamos naturalizando, ¿no?, como sociedad algunos descontroles de esta situación que nos atañe a todos. Bueno, seguimos con nuestro programa.